El primer acontecimiento fue la Revolución Francesa y pues esta marcó el inicio de la modernidad en el arte. Con esto se generó una ruptura en cuanto a los temas que trataban los pintores en sus pinturas. Entonces se dejaron de ver las pinturas pues, religiosas de escenas bíblicas y todo esto, por lo mismo también de las reformas. Entonces los artistas ya tenían mayor libertad de temas. Por ejemplo, Luis David, que pintó una escena de la historia francesa que sucedió en el Parlamento. Blake, que pintaba, bueno, Blake y Goya, que pintaban pues un estilo más oscuro, como relatos con un toque más pesimista y pues sí más oscuro. Y Turner, que fue uno de los paisajistas, que antes el paisajismo era como la menor de las ramas de la pintura, o sea, era como la que menos se valoraba. Y pues con esta como revolución tomó mucha importancia porque cambió bastante el estilo. En cuanto a la arquitectura, por ejemplo, el estilo Palladio, que era el estilo como de esa época, y pues por lo regular los arquitectos se, todos trabajaban en cuanto al estilo que era el estilo de época, porque se suponía que era el estilo correcto. Pero entonces llega el descubrimiento de las antenas de Pericles y se dan cuenta como, bueno, o piensan que el estilo Palladio no está tan correcto y que entonces como que lo reconstruyen y se hace el estilo Regencia, que pues es como o sea, es como este estilo pero más perfeccionado, y pues ya se llegó a ser como el estilo de la época, pero no se respetó, bueno, no se siguió tal cual, o sea, por ejemplo, Horace Walpole con la casa, la Strawberry Hill, esa casa era de estilo gótico y pues como que dio paso a que las personas dijeran, pues si no quiero este estilo, pues puedo escoger otro, ¿no? Y pues hubo ya como una mayor diversidad de estilos en la arquitectura también. Y luego, por ejemplo, tenemos también las Arts and Crafts y el Art Nouveau, que son parecidos, que en las Arts and Crafts se defendía como la belleza de la artesanía, o sea, como considerar también la artesanía y el arte como su funcionalidad y que fuera bello. Y el Art Nouveau seguía también un poquito esta premisa como de hacer todos los objetos, aunque sean cotidianos, o sea, aunque sean objetos industriales, como darles esa belleza, ¿no? Y como esas características más de arte, no solamente de un objeto y ya. Y pues aquí, este es el siglo XVIII más o menos, principios del XIX. Aquí ya entrando en el XIX, en el romanticismo, tenemos, por ejemplo, a Ingres, Courbet y Delacroix, que tienen mucha relación también con el realismo, aunque el romanticismo y el realismo son un poquito opuestos, porque el romanticismo pues es una idea del mundo como pues idealizada, ¿no? Como mucho de sentimientos, de tratar de ver un mundo pues sí mucho así como muy dramático, y el realismo es casi que lo contrario, o sea, es plasmar la realidad tal cual es. Pero como que se fueron eh, pues complementando, y por ejemplo tenemos a Courbet, que es el padre del realismo, y pues sí, o sea, todo esto como que alimentó a los dos. Y como contraparte de estos pintores está, por ejemplo, el prerrafaelismo con Dante Gabriel Rossetti, que decían o sea, que no había que avanzar de esa manera en el arte, que el arte debería regresar a ser como era antes, ¿no? Como buscar perfeccionar una técnica y como representar la verdad y lo más bello posible. Y pues sí, o sea, surge como contraparte de esto. Después surge el impresionismo, que pues es también un poquito como deslindarse del realismo. O sea, decir, voy a pintar, pues sí, cosas del mundo real, pero no en un estudio. Voy a salir y voy a ver cómo se ven los objetos bajo la luz del sol o de donde esté, y lo voy a retratar tal cual, sin buscar que la forma sea representada exactamente como es, sino como se ve en el momento. Entonces eran pinturas que decían muy rápido y que tenían como, o sea, una técnica tan acabada, por así decirlo. Entonces el término impresionismo surge del cuadro de Monet, que se llama Impresión, Sol naciente,
Y un crítico que le vio en una exposición usa el término impresionismo, pero como en una manera despectiva, como para decir que pues esa, como que no tenía valor, que no tenían como técnica suficiente, que era como pintura muy floja. Pero pues, o sea, a Monet y Manet pues se les unen muchos más pintores que también seguían como esta línea de pintura, y pues termina siendo el impresionismo algo muy reconocido y muy grande, ¿no? Que perdura durante mucho tiempo. Y por ejemplo el puntillismo es como casi una consecuencia del impresionismo, porque se usa la técnica de puntos, de distintos puntos de colores, para crear una escena. Y pues también, o sea, da mucho valor como a la luz y a la manera en que se ven los objetos cuando los están retratando. El padre del puntillismo es Seurat. Y tenemos por ejemplo a Van Gogh y a Cézanne, que fueron postimpresionistas. Entonces ya cuando todo esto del impresionismo ya era como un movimiento pues muy aceptado y muy grande, llegan ellos, entre otros. Pero por ejemplo Van Gogh con La noche estrellada, también, o sea, un crítico fue el que dijo como esto es postimpresionista, y pues se caracteriza más que nada porque, o sea, tiene más subjetividad y como más expresión de pues sí, como de emociones o de personalidad del pintor, que el impresionismo tal cual. O sea, esto ya incluye más como una visión más subjetiva del mundo. Y luego, otra vanguardia. Las vanguardias todas tienen fechas como de inicio y de término muy, o sea, que se debaten mucho, ¿no? Como que hay unos que dicen que empiezan antes y otros después, pero pues en realidad todas fueron yendo como consecuencia. Y por ejemplo en el cubismo tenemos pues esta pintura de Picasso, que fue como con la que se nombró al cubismo como tal. Y pues sí, es como replantear las obras de arte, ¿no? O sea, ver la perspectiva, el volumen, como todas las posibilidades que puede tener una figura en cuanto a formas geométricas, ¿no? O sea, simplificarlas, pero como verlas desde diferentes perspectivas, y también como abrazar el volumen y intentar retratarlo. Luego está el futurismo, que es un poquito también esto, pero se enfoca más en el movimiento, como en plantear el movimiento, como también el dinamismo, la velocidad, la fuerza que pueden tener los objetos. Y pues también trata muchos temas como de la guerra, de pues como lo industrial, las máquinas, todo esto. Es un poquito deshumanizante también. Y como el principal exponente pues es Marinetti, que de hecho él es el que lo nombra tal cual, o sea, hace un manifiesto del futurismo en 1909, y pues es como el creador de este movimiento. Después está el expresionismo, que pues es Der Blue Reiter, es un grupo de artistas que lo creó Kandinsky, si no me equivoco. Y pues sí, entre ellos y otros pintores pues hacían como, o sea, el expresionismo, que tenía un matiz muy pesimista y pues mostraba temas que eran muchas veces como de morbo, cosas prohibidas antes que estaban en el arte, también cosas obscenas, y era muy deformante de la realidad. O sea, por ejemplo, hay personas verdes, y como para dar este sentimiento como de enfermedad o de asco. Entonces también cambia mucho como la forma en la que se ve la realidad, para aportarle un sentimiento, una expresión que era más que nada pesimista. Y está el constructivismo soviético, que pues surge pues en un contexto muy pues de guerra, ¿no? De comunismo, de la supremacía, de todo esto. Entonces surge para darle como una identidad visual al comunismo y llevar el arte al pueblo. Entonces rechaza como esta parte también de las élites. Y pues la Torre Tatlin de Vladimir Tatlin pues es como o sea, una abstracción geométrica, y pues eso también los caracteriza mucho, como la experimentación con las formas y también con las técnicas. Y luego viene el dadaísmo, que lo nombra Tzara, y pues el dadaísmo muchas veces se dice, o sea, se dijo como que no era nada, que es caos, es escándalo, el dadaísmo es anti todo. Y pues sí, Tzara, según dicen que lo nombró así, que abrió un diccionario y vio esta palabra y lo nombró así, pero pues es como una leyenda nada más.
pero pues sí, es como, por ejemplo, Duchamp con La Fuente. O sea, lo que busca el dadaísmo es crear este escándalo, o sea, escandalizar sobre todo a las clases altas, a los burgueses, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se relaciona Man Ray, que él era dadaísta, pero como que su trayectoria lo llevó al surrealismo. Entonces trataba temas como dadaístas, o sea, hacía obras que podían ser dadaístas, pero con el tiempo llegó a ser también surrealista. Y pues el surrealismo es consecuencia casi directa del dadaísmo, porque pues por ejemplo tenemos en el surrealismo que también es como un poquito esta parte de pues no ser nada, pero se enfocaba más en el subconsciente, como en acceder a tus pensamientos más profundos, aunque no tuvieran significado o lógica alguna, ¿no? A simple vista. Pues es el libre ejercicio del pensamiento. André Breton se supone que como que se basó mucho en los principios psicoanalíticos de Freud. Entonces pues sí, abraza mucho eso, como ser incongruente, lo onírico, los sueños, y pues ser altamente personal. Entonces como que el surrealismo sí, no hay como que un estilo claro, ¿no? Porque pues cada quien pintaba pues de que lo que se imaginaba, entonces tenía mucho que ver como con la personalidad de los artistas. Y pues aquí puede estar Luis Buñuel, que pues era director de cine, pero se relacionó también mucho con el surrealismo. Y pues tenemos ya casi a finales la Bauhaus, que la crea Gropius. Y pues la Bauhaus se encuentra en un contexto de posguerra, ¿no? Era la Alemania destruida por la guerra, y pues este señor quiere crear una escuela, pero que sea como fuera lo convencional. De hecho, Bauhaus significa casa de construcción. Entonces en este espacio pues los artistas iban y se borraba un poquito, colaboraban más bien pues artesanos, arquitectos, escultores, pintores, como que era crear estos lazos para ir aprendiendo entre todos y crear como arte pues sí más colaborativo, ¿no? Y como ir creciendo. Tenían también esta como estructura de que pues cuando entras como que vas aprendiendo y vas agarrando como nivel y todo esto. Y pues ya, para finalizar pues podemos tener por ejemplo el nazismo, que pues es la ideología nazi. Se siento que se relaciona mucho con el constructivismo soviético, porque pues es también como el nazismo llega a ser como propaganda también, ¿no? Y pues sí tiene una ideología como pues que aporta a este sentimiento de guerra también. Y el jazz, que durante todo el siglo, o sea, lo coloqué aquí, pero pues en realidad como que también es algo que se fue desarrollando durante todo el siglo, y pues es como un estilo de musical que es también más libre, o sea, como por ejemplo en el jazz se ve mucho como esto de la improvisación. Entonces como que da espacio a que cada músico, aunque esté tocando una canción que a lo mejor ya está escrita, como que pueda mostrar su personalidad. Entonces el jazz también como que fue algo muy pues como revolucionario, ¿no? En este siglo. Pero en sí todo como las vanguardias y todo esto, pues es algo que se fue construyendo, ¿no? Que fue como evolucionando, y pues que obviamente no se puede como rastrear un inicio preciso, sino pues es como todo este proceso evolutivo, ¿no? De las artes desde el siglo XVIII y pues durante todo el siglo XIX.